La epidemiología es una disciplina científica que estudia los factores expuestos en el pizarrón de la relación salud-enfermedad. Toma en cuenta la temporalidad y es básica en la medicina preventiva y es una fuente de información para la salud pública en la elaboración de programas. Muestra la relación causa y efecto. El método epidemiológico toma en cuenta el estudio de 3 factores: frecuencia, distribución y factores responsables de la enfermedad. Se toman en cuenta los siguientes tipos de estudio: experimental, que expone al sujeto a un factor potencial de riesgo; observacional, en el que se observa el efecto y no se tiene ningún tipo de intervención; estudios descriptivos, en los que se establecen hipótesis; y estudios analíticos, en los que se evalúan las hipótesis. Los estudios descriptivos describen el fenómeno epidemiológico usando 3 características. La primera es la persona, que puede tener características desde biológicas hasta raciales. La segunda es el lugar, que puede ir desde una empresa hasta un país. Y la tercera es el tiempo, que abarca periodos desde cortos a muy largos, de las cuales dependerá un tipo de estudio específico. Los tipos de estudios descriptivos se dividen en agregados, con el estudio ecológico, y en individual, con estudio de caso, series de caso y estudios transversales, que se verán más adelante. Las mediciones usadas son de frecuencia. Estas incluyen la incidencia y la prevalencia con sus respectivas fórmulas. Dentro de los estudios agregados se encuentra el estudio ecológico, que estudia el impacto de alteraciones en el medio ambiente sobre la salud humana. Este es de tipo observacional. Dentro de los estudios individuales se encuentra el estudio de caso, que resume una experiencia con una enfermedad, mientras que las series de caso resumen un grupo con una enfermedad. Finalmente, el estudio transversal establece conocimientos, actitudes y prácticas de una población en un punto en el tiempo. Por otra parte, estima la carga de una condición de la salud en una población determinada. Un ejemplo de un estudio descriptivo específicamente transversal sería el siguiente. El médico observa el predominio de cáncer de mama en una población. Lo puede realizar mediante la gama de edades, de etnias o de clases sociales. Mientras que los estudios descriptivos formulan una hipótesis, los estudios analíticos se encargan de verificarla. Para esto, establecen relaciones causales entre los factores de exposición y la enfermedad que se presenta. Para ello, también hace uso de un grupo de comparación. Este estudio es tanto observacional, con estudios de cohorte de casos y controles, y transversales, y experimental, con los ensayos aleatorizados. La clasificación observacional de los grupos analíticos incluye los estudios de cohorte, también conocidos como longitudinal. Estos hacen uso de un grupo definido con una característica en común. Aseguran la temporalidad e incluyen un grupo de expuestos y uno de no expuestos. Los estudios de cohorte a su vez se clasifican en prospectivos, que usan una población sana con un grupo de expuestos y uno de no expuestos a un factor potencial de riesgo, y los retrospectivos, que usan una población diagnosticada conocida como casos y una no diagnosticada conocida como controles. La medición puede ser tanto de asociación con el riesgo relativo y la razón de riesgo, que hacen uso de la incidencia, o de impacto con las fracciones etiológicas de expuestos y poblacional. Por otra parte, la clasificación observacional tiene los casos y controles, que evalúan el riesgo y cuantifican la probabilidad de experimentar un evento de interés en una población dada. Asimismo, estudia las múltiples exposiciones de un único evento.
Divide a los sujetos en casos que son los que presentan el evento dado y en controles, quienes no lo presentan. Las mediciones usadas pueden ser de asociación con odds ratio o de impacto con riesgo atribuible y fracciones etiológicas. Un ejemplo de estudio analítico específicamente de casos y controles es el siguiente. Se realiza un estudio de cáncer de vejiga en el que 520 casos adultos fueron comparados con 547 controles adultos. 85% de los casos reportaron haber sido fumadores, mientras que 78% de los controles fueron fumadores. Esto a la conclusión de que el ser un caso se asocia más con el tabaquismo que ser un control. Finalmente están los estudios experimentales que, como su nombre lo dice, son experimentales. Sacan conclusiones y evalúan efectos de cualquier intervención yendo más allá de lo observacional. Controlan las condiciones en las que el grupo es estudiado. Hace uso de la distribución aleatoria de dos grupos, uno experimental y uno de control, haciendo su cronología de los hechos retrospectiva. Por otra parte, hace estudios en animales de laboratorio y estudios experimentales en poblaciones humanas. Esto lo hace verse limitado por la ética. Las mediciones usadas son el riesgo relativo, la reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el número que es necesario tratar. Un ejemplo de un estudio experimental sería un ensayo clínico como el siguiente, usado para ver los efectos de suplementos de zinc sobre el parto prematuro de 100 pacientes. En el grupo de intervención, la incidencia del parto prematuro es del 3% y en el grupo de control del 5%, mostrando de tal forma un efecto positivo del zinc sobre el embarazo.